poquito de historia rápida, pero nada más que para justificar por qué por qué damos un tema como autotipía y con esa orientación, digamos. Es un tema que realmente es conceptual, pero tiene que ver con el interior de la impresión, digamos, de la producción gráfica. A ver, no es que voy a hacer historia por la historia misma, sino para introducir, y esto sí tiene que ver ya con el siglo XIX, prácticamente con el siglo XIX, por cómo viene la cosa. Bueno, estoy mirando dónde vamos a ver pantalla completa. Ahí está. Un poquito para justificar el porqué de la autotipía, esta palabrita tan nombrada que suena como a tipografía, a tipeado y etcétera, etcétera, pero tiene que ver, pertenece al lenguaje técnico de las artes gráficas en este sentido. Esto sí que es viejo, pero porque, digamos, está en los principios de la reproducción gráfica industrial, tal cual la conocemos ahora. Con las artes gráficas, la preparación de los originales de arte, que son prácticamente los 4 modos, ya vamos a ver, lo explicamos conceptualmente. ¿Qué es un original de arte? Imagen o elemento gráfico que se desea reproducir. Así de sencillo, yo esto lo voy a hacer muy rápido porque es más anecdótico para introducir el tema de autotipía y el porqué de la autotipía. Hay 4 tipos de originales de arte. Y esto tiene que ver con la historia de la impresión, digamos, de los sistemas de impresión. Originales de pluma o lineales son los que no tienen variaciones tonales. Es decir, utilizamos el negro como tinta, pero como color, digamos, pero tiene que ver básicamente con esa tinta básica que se utiliza para la impresión. Esto no tiene que ver en sí con el color, el cromatismo y demás. Los originales de pluma lineal son aquellos que no tienen variaciones tonales, o sea, están en los extremos, o es claro o es oscuro, en este caso, si fuese tinta, como que lo es, son negro sobre blanco, o viceversa. Los originales griseados o grisados son los que tienen grises uniformes. Una tercera opción son los originales de tono continuo, que es prácticamente lo que más vemos, son aquellos que no han sido tramados, y los originales de medio tono o de semitonos, que son los resultados posteriores al tramado. Lo vemos un poquito más amplio, a ver si se explica esto. Los originales lineales o pluma, ven que es una imagen que está en los extremos del contraste, digamos, en este caso con color negro. Los originales griseados son aquellos que tienen diferentes grises y o colores, cualquiera, pero diferentes tonalidades, en este caso de grises, pero que son planas en la superficie donde está expuesto. Los originales de tono continuo son aquellos los cuales el tono realmente es continuo en la imagen y prácticamente uno no ve, no alcanza a percibir dónde termina un color o una variación tonal y continúa con la otra. Y los originales de medio tono son aquellos que ya están tramados como para poder ser aptos para la impresión, digamos. Y de ahí por eso les decía que esto es un poquito, lo tomamos como antecedente, como principio para entender lo que es la autotipía. Desde ya, y esto poniéndolo en contexto histórico, cuando vimos sistemas de impresión, nosotros vimos el sistema tipográfico original, digamos, aquel de Gutenberg en adelante, pasando por... Bien, esos son los originales, o este tipo de forma, más allá de que parezca que esto puede ser un stencil o algo así, digamos,
un graffiti o un stencil en una impresión, los originales de pluma, o sea, lineales, sólidos, de color sólido, son los que hacía el sistema tipográfico original. Por eso yo puse el logo, nada más que porque es blanco y negro y tipográfico, pero fíjense lo que pasaba con variaciones tonales. Lo mismo sucede acá. O sea, esos pequeños sectores donde varía del negro y uno más o menos percibe algún gris, como acá, tenían que hacerse con trama, digamos. ¿Por qué? Porque los grises metálicos, digamos, se formaban a partir digamos, de algún tipo de grabado. Entonces ese era el modo de dar la ilusión de grises, pero en realidad era negro sobre blanco. Los grisados, y acá puse esto impreso en color cromático también, porque es el original, son aquellos, ven, que tienen cada superficie, cada recorte tiene un tono de gris, incluido el negro, por supuesto, para el caso, pero son uniformes en la superficie donde está expuesto. Lo mismo pasa acá con colores planos. Como original de arte, como si fuera una película gráfica, digamos, si así fuera, que tiene que reproducir esto, sería esta característica, y acá después, cuando está entintado, de determinadas zonas. Y en el caso del tono continuo, bueno, la fotografía la imagen fotográfica es la más representativa de esto, porque las variaciones tonales prácticamente no podemos distinguir recortes, digamos, en el pasaje de un color a otro. Y los originales de medio tono son aquellos que ya han sido tramados. Puede ser un original fotográfico o inclusive tipográfico, como se utiliza el sistema tipográfico ahora. Yo por eso decía que aquellos originales de pluma lineales tienen que ver con el sistema tipográfico original. Ya prácticamente ahora la flexografía, lo que vino después de la tipografía, prácticamente produce o se formulan a través de un procedimiento que realmente es la autotipía y que tiene que ver básicamente con la formación de la imagen a partir de una secuencia de puntos. Dije que no iba a pasar rápido para hacer una introducción. Tengo entendido que también me han dado un tiempo, porque máximo a las 4, creo que a las 4 de la tarde, muchos de ustedes tienen que ir a taller, ¿no es cierto? Bien. Gracias por el gesto. ¿Dónde dice autotipía? Acá. ¿Ya escucharon hablar de autotipía, por supuesto, o no? Sí, seguro que Rodrigo ya lo mencionó, de los colegas. Vamos a ver autotipía y tecnología de tramado, que es, digamos, la faceta técnica que tenemos que desarrollar en este tema. Empezamos, como dijo Gaudí, por el principio. ¿Qué es la autotipía? Concretamente, fíjense que acá, según el diccionario, yo siempre, cuando planteo definiciones, aparte de autorías o lo que corresponda, pongo lo que dice el diccionario original. Llámese Wikipedia ahora o cualquier otro diccionario. En este caso, el glosario de las artes gráficas de Puig. El diccionario dice forma de reproducción que se caracteriza por la obtención de medias tintas, sería medio tono, ¿no? A base de puntos de diferente tamaño. Es una definición bastante técnica. ¿Qué para nosotros, cómo lo definimos técnicamente acá? Proceso de transformación de un original de tono continuo a un sistema de puntos para poder ser reproducido en un sistema de impresión. Es la transformación, perdón, de un original de tono continuo, o sea, una fotografía o un dibujo vectorial o una imagen de Photoshop para
para darle el mismo valor que una fotografía de cámara y ese tipo de cosas, un JPG, etc. Transformarlo para poder darle aptitud para que se pueda imprimir. ¿Por qué es esta definición tan taxativa en ese sentido? Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, o a lo mejor quizás ya lo saben, y todo lo que voy a decir es redundante. Una máquina de impresión no tiene a alguien que esté pintando adentro. Ya lo vimos en los sistemas de impresión, yo siempre hago el mismo chiste pavo, ¿no? No tiene un tipito que adentro está pintando. Entonces lo que hace es transformar esa imagen fotográfica y otros tipos de dibujos, pinturas o lo que fuere, darle aptitud para que pueda, esa máquina lo pueda reproducir. Bien, este procedimiento está dentro de lo que se denomina la etapa de preprensa en la gráfica, en el desarrollo, en el proceso gráfico, estaría en la etapa de preprensa, o sea, antes de imprimir y en la formación de originales. Por eso di la introducción anterior. ¿Por qué la autotipía? Porque las imágenes, los textos y todas las formas de grises o colores, y esto, aunque sea redundante, uno lo repite, porque siempre vamos a ver todo lo que sea preprensa y demás, lo vamos a ver casi como en blanco y negro, pero en realidad los colores en la impresión tienen que ver con la tinta y no con el blanco y negro del círculo de cualquier sistema cromático, digamos. Entonces es necesario este proceso para poder ser reproducidas en la impresión. Y acá sintetizamos qué es la autotipía, así como en la práctica y como técnicamente en la práctica, imágenes, textos y formas son convertidas a una trama de puntos. Sencillito como para para hacer una síntesis de lo que es la autotipía. Vamos a avivar giles. Cuando los profesores pregunten en un examen, si es que preguntan, qué es la autotipía, ustedes no van a tener. O sea, traten de dar una definición más completa. Yo lo que quise hacer antes, no respondan, autotipía es tramado, sí, lo es, pero para la materia, para un examen, para conceptualizar, es otra cosa. Es la primera placa que yo mostré. Ahí está la definición. Darle aptitud a un original de tono continuo para que lo pueda reproducir en una máquina de impresión. Bien, entonces vamos a ver el tramado. A ver, como todo, esto ya yo lo expliqué en morfología, pero no a esto, sino lo explicamos con estructuras, ¿no? Tramas y estructuras y demás. Acá pasa exactamente lo mismo, nada más que orientado a este tema específico, que es la formación de originales a través de un proceso autotípico. Los dos componentes que tiene, puntos de trama, ¿no? Y lineatura de trama. Lo que está en cian acá sería la estructura como retícula básica para representación de lo que denominamos lineatura. Yo creo que ahí en los últimos ratitos que pude escuchar, Rodrigo mencionó algo en resolución, mencionó esta palabra y más o menos lo que significa. Los puntos de trama son componentes elementales de la resolución en las tramas de los semitonos, digamos, para poder imprimir. Son dispuestos en un espacio, cuando decimos el espacio imprimible, tiene que ver ya con el área donde una máquina va a hacer la reproducción gráfica, ¿no? Sobre una retícula básica, la retícula básica recuerden que es de cuadrado, ¿eh? O sea, lo que deja son figuras cuadradas, ¿eh? con líneas en los dos ejes X y dispuestas en a la misma distancia. Por eso, y acá ya puse invisible porque de hecho es una estructura invisible. Y cuando dice celdilla,
son los espacios intersticios que quedan entre esas líneas invisibles. Esta es una explicación más técnica de lo que explicamos en morfología como estructura, porque está orientada básicamente a eso. Los puntos de trama. Fíjense, la tecnología de tramado, cada sistema de impresión ha propuesto, esto lo propone la industria, por supuesto, ¿no? Lo que fabrica las máquinas para el proceso autotípico, y para cada sistema de impresión, que puede haber, que los hay, normalmente se usan algunos, no todos, pero por ejemplo en el caso de la flexografía, hay esta variedad, una de las industrias tiene esta variedad de puntos, que inclusive, ustedes discúlpenme que yo sea o amplíe a veces con una mención, porque las cosas no están acá, algunas cosas que digo, pero yo hago la asociación, una relación entre otros temas que por ahí se dan cuando dimos color, aparte cuando dimos color básicamente, yo había planteado la síntesis aditiva, la síntesis sustractiva, y también había planteado la síntesis partitiva, que en realidad es esto. La autotipía trabaja con una síntesis partitiva, porque con la formación, con la disposición de puntos, de colores, puntos, puntillismo asociado al arte, digamos. Por eso esto tiene que ver también con el impresionismo. Básicamente, si uno hace una secuencia histórica, el impresionismo fue prácticamente paralelo al desarrollo de los procesos autotípicos analógicos en el siglo XIX. O sea, yo relaciono esto porque, qué sé yo, uno de los pintores puntillistas, impresionistas puntillistas, digamos, más famosos, Edgar Degas, prácticamente pintaba casi como que fue el inventor de esto, aunque no lo hacía, no fue el inventor en sí, pero sí hacía en sus pinturas, trabajaba con puntos, y formaba los colores, la impresión de los colores que uno percibe, lo formaba a partir de puntos, digamos. En ese caso no era un tramado regular, pero era, digamos, el mismo concepto. Bueno, no sé por qué, disculpen, yo soy digrego, digamos, demasiado, pero me gusta relacionar estas cosas. Seguimos. La lineatura de trama. La lineatura, fíjense, no es una contradicción, porque uno podría determinar líneas, para definir lineatura, determinaría líneas, pero como las dos están relacionadas, porque los dos son componentes, la lineatura de trama se define de este modo, como cantidad de puntos de trama por unidad de medida lineal. Vamos a suponer que esta sea la medida lineal en el sentido, para nosotros centímetros, para los ingleses y americanos y norteamericanos la pulgada, suponiendo que esto sea una pulgada, o sea 2 centímetros con 54 milímetros para cada lado, entrarían una cantidad de puntos en un sentido y en otro sentido. Y ahí se define, a partir de la lineatura de trama, se define la resolución. No sé si alguien, porque por ahí después no se van a acordar y lo van a ver solo. De resolución ya hablaron, resolución estamos hablando acá, o concentrándonos en la resolución de impresión, porque esto es material. Hay otra resolución en píxeles que es parecida, pero no es lo mismo. Estos son puntos concretos de tinta. Vamos a ver las tecnologías de tramado, que es un poquito lo que nos da algo más de expansión a esta temática. Y acá voy a hacer, antes de pasar acá, recordé otra cosa, lo que le dije al principio, porque mostré originales de arte.
los de plumo lineal, y por qué hice la mención de que el sistema tipográfico original en su momento no trabajaba con medios tonos. En este caso es para poder reproducir justamente los medios tonos. Los medios tonos son la cantidad de variaciones tonales que puede tener una imagen cualquiera, fotográfica, dibujo, etc. Vamos a ver, enfocamos en tecnología. Los tipos. Más o menos hasta hoy, quién sabe si por ahí estos últimos tiempos no se ha inventado alguna otra cosa más que supera esto, pero hasta acá vamos con lo más conocido. Los tipos de trama, digamos, o disposición de la trama para el procedimiento de autotipía son estos cuatro. Este es el más antiguo, digamos, el original, más antiguo, el tradicional, que se lo denomina AM por amplitud modulada. Es la disposición de una trama geométrica, o sea, ven que la disposición de los puntos acá está sobre los ejes X e Y en algún lugar especial. Esa es la trama tradicional. Un tiempo más tarde apareció se inventó, por supuesto. Estos fueron inventos de ACFA, por eso lo pongo con el asterisco. La trama de frecuencia modulada, que, fíjense, dispone de los puntos de tal modo. Ya lo vamos a explicar un poquito, pero para que se acuerden de estos cuatro. Más adelante, ¿por qué se inventan estas cosas? ¿O por qué hay que decirlo? Yo les voy a decir una cosa, en principio. Voy a trazar una línea acá, imaginaria. ¿Ustedes vieron con un cuentahilos cómo imprimen una máquina láser? Fíjense si no imprime parecido a esto. Ay, profe, yo no tengo una láser, tengo una HP de chorro de tinta. Bueno, fíjense, después de haber impreso alguna imagen cualquiera, si la impresión no es más parecida a esta. Y no estoy hablando de la industria masiva de reproducción gráfica, estoy hablando de las máquinas comunes. Bien, las máquinas de imprimir, offset, fotografía, etcétera, etcétera, con esos sistemas también imprimen, lógicamente, con estas, producen los originales con este tipo de trama, ¿no? De tecnología de trama. Cada una ha tenido algún problema, o sea, no son perfectas. Con eso quiero decir, más que mencionar un problema, no son perfectas. Entonces, para corregir ciertos defectos producidos por la trama de frecuencia modulada, inventa la trama XM de modulación cruzada. Esto es por los nombres que se le puso alfa en su momento, pero después todas las industrias, en términos generales, AM, FM, XM, es lo que tienen estas tecnologías de trama. Bueno, que va a ser más parecido a eso, ya lo vamos a ver más tarde. Y posteriormente, ante eso, por la altísima resolución con la que se pueden imprimir y para evitar mayores defectos que se van a producir a partir del uso de estas tramas anteriores, hay un tramado de alta definición. HD. Vamos a ver un poquito el detalle de cada una de estas tecnologías de tramado. La de amplitud modulada es la más común, es lo que vamos a ver generalmente en casi todos los impresos. Yo acá puse ejemplos de lo que sería un tono continuo, un pasaje del negro al blanco, digamos, pasando por todos los grises. Acá puse una relación de esta misma trama dispuesta con una escala de grises sobre determinadas porciones que creo que varían en un 5%, la diferencia entre un 5% cada una, para hacer
para reproducir esos colores grises o colores cromáticos, cualquiera. Y acá con una diferencia del 10% cada vez, donde es más notorio, por ahí en algunos casos acá, ustedes ven que por ahí depende, si no los vemos en conjunto, casi como que no notamos diferencia. Pasan 3 y no nos damos cuenta. Y luego ampliamos esto. Fíjense lo que pasa para expresar tonos oscuros y qué es lo que pasa cuando uno tiene que expresar tonos más claros. Llámese luces o iluminados, oscurecidos o entintados. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, esto es una expresión de una figura geométrica de lo que pasa realmente en esta imagen, donde tenemos más variables tonales. Acá todavía se pueden notar los puntitos. Esto técnicamente se mide de este modo. Vamos a suponer, esto se llama módulo elemental, que es un módulo de 9 cuadrados, porque es un tramado, y ustedes ven que tiene 4 líneas en un sentido y 4 líneas en otro. Son los 3 iguales. Cuando los puntos para expresar una tonalidad más clara, suponiendo que sea estas partes del ojo, sobre esta retícula básica, sobre la lineatura de trama, disponemos puntos de un tamaño que tienen que ver con el 20% de la figura del módulo, expresamos tonos claros. ¿Por qué? Y porque es una sensación óptica cuando vemos impresos los puntos, que tienen color, por supuesto, un color más claro y distanciado, o sea, a la misma distancia y en una superficie menor, se expresa por puntos más pequeños. Por eso se le dice amplitud modulada, porque lo que se modula es la amplitud del punto, no la lineatura, no la distancia entre ellos. Ustedes ven que van a tener todos la misma distancia. Están todos dispuestos en los ejes, en los cruces, digamos, de cada una de estas líneas de la estructura. Fíjense lo que pasa. Pusimos 3, pongo 3 acá se puede poner todo lo que quieran, pero para que sea más notorio. Al 50%. O sea, que si vemos esto acá, si tomamos 4 módulos de esto y tomamos estos otros 4 módulos negros, digamos, vamos a ver que tenemos el 50% negro y el 50% blanco. ¿Qué hace el 50% negro sobre un fondo blanco? Hace que nosotros veamos la mitad de oscuro, para decirlo más en criollo y en términos no técnicos. Entonces estamos expresando un gris medio, y para expresarlos más oscuros, ampliamos el punto en la misma posición. El punto es ampliado ocupando el 80% de la superficie. Cuando decimos el 80, el 50 o el 20, es la superficie de un cuadradito de esto, nada más que acá expresado en un punto de tinta. ¿Qué es lo que queda blanco? El 20%. Por lo tanto, es una zona más oscura. Yo espero que me vayan entendiendo. Si alguien me hace un gestito o... Se entiende bien, profesor. Se entiende perfectamente. Sí, sí. Está bien. Parece por ahí puntillismo también, ¿no? Lo que hacemos en Morfo. ¿Cómo? Parece por ahí puntillismo también. En realidad es puntillismo. Por eso yo dije, es lo que dije al principio de esto. Cuando yo planteé el tema color, en términos generales, y también lo hice acá en tecnología, aunque sea más morfológico el asunto, dije síntesis aditiva, síntesis sustractiva y síntesis partitiva. ¿Por qué? Porque la ilusión de color que vamos a tener acá, pongámosle el color que quieran, acá en este caso son grises, colores acromáticos, la ilusión que vemos es la conjunción de un punto negro de tal tamaño arriba de la zona blanca del papel. Los pintores impresionistas pintaban así, no con una estructura, pero lo hacían a través de puntos.
Por eso lo mencioné a Degas se escribe, Edgar Degas, que pintaba esas mujeres y esas personas en los parques y en los jardines. Observen eso porque es interesante. No así, bueno, Gauguin también lo hacía, pero no Van Gogh. Van Gogh no hacía puntillismo, era impresionista, pero no hacía puntillismo. Dentro del impresionismo, los puntillistas estaban dentro del impresionismo. Van Gogh tenía unas pinceladas más gruesas, o sea, no tenía punto. Bien, ya que está, dimos un bailongo un poquito por el arte. Ojo, por eso yo también mencioné siglo XIX, impresionismo, en fin, etcétera, etcétera, porque primero ya había una expansión de la tecnología por la evolución de la industria, digamos. Y por el otro lado, porque todo el mundo, como todo el mundo ahora piensa más o menos parecido, los centennials, los millennials piensan parecido a los millennials, y así, en la contemporaneidad, aquellos tipos también pensaban, entre ellos pensaban lo mismo y sabían lo mismo. Unos pintaban con pinceles o algo así, y los otros imprimían. Y de hecho, hacían las dos cosas juntas, porque los artistas gráficos, la Belle Époque, etcétera, etcétera, imprimían ellos y hacían sus originales así, nada más que manualmente. Y ya vamos a contar muy rápidamente algo de eso, un poquito más adelante. Pero ahora vamos a ponerle el foco acá a la parte técnica, así después cuando Rodrigo les toma los exámenes, ustedes la pegan y no andan diciendo las cosas que digo yo, así relacionándolo con cualquier otra cosa. Fíjense qué pasa con la tecnología FM. La característica de esto, yo no lo quería mencionar demasiado, porque después se puede confundir, pero lo menciono rápidamente. Se llama de amplitud modulada, porque lo que se amplía es el punto. Y acá lo que se amplía es la frecuencia. El punto es exactamente igual. El tamaño del punto en la tecnología de frecuencia modulada, el punto es siempre igual. ¿Y cómo hacemos para expresar las tonalidades más oscuras, más claras, etcétera? Juntando cada vez más puntos, hasta que se toquen, incluso como acá donde se expresan los negros. Fíjense, comparamos. Acá no, acá amplía el punto, como esto. Claro, ¿Ustedes ven más oscuro acá? frecuencia modulada vendría a ser Esto más. es amplitud modulada. Fíjense, acá, si seguimos achicando, seguimos ampliando el punto siempre es negro, ¿eh? Si seguimos ampliando el punto, vamos a llegar a un momento que esto ya es negro. Cubrió toda la superficie. Acá tenemos que agregar más puntos. Acá hacemos los grises porque el tamaño del punto se reduce en la misma posición, en la misma distancia, porque es geométrica la trama. Miren un impreso láser y después me cuentan. Miren después un impreso en la HP o en el plotter, incluso inyección de tinta, y van a ver una trama parecida a esta. Así entonces se dan cuenta porque si le ponemos color a esto, vamos a suponer que esto fuese en tonalidades de rojo, con tinta roja, solo tinta roja, acá veríamos la mayor saturación del rojo. Acá un rojo un poquito más desaturado, hasta llegar a un rosadito recontra pálido. Yo estoy marcando la zona. Si acá hiciéramos lo mismo y fuera todo esto rojo, para ponerle el color, acá estaría la mayor saturación, después baja un poco, acá un poquito más, acá se satura, y acá ya se hace un rosadito hasta llegar a la claridad total. ¿Se entiende? Yo le pongo color cromático para que ustedes entiendan esto, porque en realidad uno lo expresa en negro, porque normalmente los originales para imprimir tienen la característica que están hechos con negro, digamos, para el caso, con puntos negros. Bueno, seguimos. Fíjense que acá hay una cosa parecida a la anterior, como esto, y miren cómo lo expresaría la trama de frecuencia modulada. Un poquito más,
de puntos que se tocan acá y ya llegamos al medio. La trama FM, hay dos niveles de trama, pero bueno, yo estoy haciendo una cosa muy larga realmente para explicar. Después hay un cuadrito donde compara las cuatro y ustedes entienden todo perfectamente bien. Pero bueno, esta trama nació para superar algunas cositas, un tipo de trama, porque era capaz de concentrar una mayor cantidad de puntos e imprimir, digamos, darle una calidad determinada a la imagen, realmente muy buena. Pero tenía algunos problemitas porque depende, como los puntos, esta trama FM se le llama trama estocástica, porque dispone de los puntos de una forma aleatoria. No tiene una disposición geométrica, sino que los dispone así como el puntillismo, digamos, como dijo la compañera. Pero pasa que en los tonos medios produce figuritas tipo gusanitos que no son muy agradables a la vista, salvo que le gusten los gusanos, pero después no. Pasa eso. Entonces, fíjense, a ver, acá yo puse un tono continuo en imagen digital, no se ven las variaciones tonales, no se ve ningún corte. Una trama geométrica de la misma cosa, de la misma figura, que haría así, acá lo hice con color para que vean que esto es esto, nada más que esta es la preparación del original, y está mismo expresado con una trama estocástica, que sería así. Bien. Miren acá las comparaciones de tramas, la misma imagen, por supuesto tan ampliada. Esto está impreso con una trama estocástica, es decir, FM, ¿ven los puntitos aleatorios? Y esta es geométrica. Acá voy a hacer una salvedad, yo creo que deben haber estado hablando en algún momento, y hoy no hay tiempo, pero si no le podría hacer unas cuantas demostraciones de lo que es esa famosa figurita no deseada que se llama moiré. ¿La escucharon ya? Moiré, moiré, moiré. Eso es una... A ver, vamos a suponer una trama de offset bien hecha. Capaz que les muestro, si tengo 5 minutos, después les muestro algo que tengo por ahí. Carlos, Forma una roseta, no se lo una figura nombramos. de roseta como acá. ¿Alguien dijo algo? Carlos, no se lo nombramos todavía, pero está aparte en el desarrollo del trabajo práctico que están haciendo. Van a entender esos dos conceptos, el de la roseta y el efecto Moiré. Pero explicáselo y después lo vemos en el desarrollo del trabajo. Perfecto. Lo menciono en este sentido. Para que un impreso con trama AM sea perfecto, tiene que tener una disposición. Estamos hablando de cuatricromía, citocromía, cuando hay superposición de placas de impresión. Tiene que formar una roseta con una geometría perfecta. Cuando no se produce eso, la imagen empieza, también se le hacen como otra roseta, pero parece que tuviera también gusanito. Conclusión, no los quiero confundir. La misma imagen impresa con la trama convencional, amplitud modulada y con frecuencia modulada. Por supuesto que estas imágenes están ampliadas, por eso que uno ve los puntos. Luego aparece la tecnología planteada como denominada XM, como trama híbrida, que es para solucionar aquellos problemitas que tenía también la trama FM. Entonces, aplica por software, por supuesto, esto no se hace manual. Se aplica por software. En los medios tonos se le aplica la trama AM, que da mejores resultados, cuando decimos los medios tonos, cuando hay tonos, tonalidades de cualquier color, que no están plenamente saturados o desaturados, digamos. Entonces son los tonos medios, y se le aplica AM, o sea, cruza una trama AM en medio de la trama FM. Y ahí corrige algo
digamos, corrige ese problema, porque, como decía, la trama de modulación de frecuencia modulada produce gusanitos, porque a veces la disposición de los puntos, como es aleatoria, no es controlable, digamos, en ese sentido. Y bueno, pasa más o menos como esto no lo demuestra mucho, pero en los medios tonos vuelve, fíjense que acá hay toda una porción con trama de frecuencia modulada, FM. Y acá en las luces, trama también FM. Como acá, para que no se produzcan gusanitos, como puede producir el software, cruza una trama AM en estos tonos medios. ¿Cuáles son los tonos medios? Y van entre un porcentaje y otro porcentaje. O sea, esto no es que sea justo el 50% de algo. Es una porción. Esta es una imagen digital, pero en realidad está sacada una muy buena fotografía de una imagen con modulación cruzada. Está llena de medios tonos y tiene una resolución realmente muy interesante, donde se muestran hiperdetalles, ¿no? Porque todo esto está pensado para la mejor calidad, digamos, en la reproducción de impresión. Bueno, y luego la última aparición, digamos, fue las tramas de alta definición. Que acá también lo que hace es resolver los puntos en zonas claras, porque acá hay que contar una cosa. El tamaño de los puntos de trama, lógicamente que tiene un mínimo, porque si bien se produce por digitalización, el tema es que cuando hay que producir el punto, es un punto de tinta, o de tóner, o lo que fuera, para el grabado, digamos. Entonces, ese punto tiene un mínimo que en la trama de alta definición es un mínimo más mínimo todavía, que las otras dos tecnologías de trama. Entonces, hace que en zonas claras, que van del 0 al 5%, son puntos más grandes, dispuestos en mayor frecuencia. O sea, esto también por software hace esa mixtura, digamos, para resolver una trama de alta definición. Acá hay una comparación entre las cuatro y una síntesis de las virtudes, defectos o virtudes de cada una, que están contadas más sintéticamente de lo que pude haber contado yo. Vamos a ver la resolución de tramado. Ya hubo una mención sobre eso. Este aparatito que está acá se llama densitómetro, que mide la densidad de puntos. O sea, esto es una textura, es una trama, es una textura. A mayor densidad, la textura es porque tiene mayor resolución. Por lo tanto, como esto se expresa en líneas por pulgada, esto en inglés, acá en español, sobre una pulgada cuadrada, 2,54 centímetros, casi 2,5 más o menos para nosotros. Fíjense, una trama de 150 líneas por pulgada, en este sentido, sobre una, para la misma imagen, sobre una de 85 líneas por pulgada. Lógicamente acá van a entrar menos puntos, más grandes y quizás más visibles. Cuanto menos se vea el punto, mejor resolución tiene la imagen. Si alguien vio algún diario, bueno, ahora ya casi como que no hay, pero algún diario más viejo o algo así, antiguo, digo, más antiguo, ustedes van a ver que ustedes que tienen buena vista, prácticamente van a ver los puntos de esa trama. O sea que se imprimía en 85 líneas por pulgada. Hoy día se imprime en 150 y un poco más. Este es un estándar. 150 dpi es un estándar de impresión buena. Si es un catálogo de arte o una impresión de mayor calidad, se imprime a mayor resolución, a mayor electrónica. Lógicamente, las máquinas impresoras se tienen que bancar eso también.
acá hay un cuadrito de más o menos la serigrafía, hasta dónde llega. Hoy día la serigrafía también puede andar por acá. Este cuadrito ya tiene unos años. Pero para que vean y comparen los sistemas, el hueco grabado llega hasta 300 dpi, o sea que una resolución de impresión prácticamente la más alta. El offset anda por acá. Por ahí hay máquinas más nuevas hoy día que pueden andar por ahí, pero normalmente el estándar está por acá. Flexografía, de banda angosta y de banda ancha, y serigrafía. Recuerden que en el caso de la serigrafía, la trama está contrastada con los hilos de la malla. Entonces, tiene sus límites, digamos, pero llega a 150 LPI, que no hay ningún problema. Y también tiene que ver el soporte. ¿Cómo relacionamos esto para que ustedes lo entiendan? El papel, ya vimos papeles que tienen distintas calidades, digamos. Tomamos acá estos 4 tipos de papeles para relacionarlo un poquito, porque esto es lo más común que se suele usar para las impresiones. Normalmente el papel prensa, la resolución entre 72 y 120 dpi. Si queremos imprimir a 150, 200 dpi sobre papel prensa, es gastar color en chimango, como decía mi tío el cazador. ¿Por qué? Y porque el papel es más absorbente, hay una ampliación de punto, o sea, se hace una chanchada, digamos. En el caso, ¿por qué? Porque el papel prensa como soporte acepta una resolución que anda más o menos en estos promedios, digamos, con estos parámetros. El papel obra primera, que es el papel común que solemos utilizar nosotros, entre 120 y 150 líneas por pulgada. Los papeles encapados, ya hay un estándar, imprimir a 150 líneas y tener una muy buena calidad de imagen. Y los papeles especiales, cuando digo especiales, por ahí como hay papeles texturados, de todo tipo, digamos, ya lo vimos eso, una variedad muy amplia, y depende para qué tipo de producto, lógicamente también se utilizan papeles especiales, acepta una resolución algo mayor. Y vamos a ver acá, ahora esto creo que es lo último. ¿Están cansados? Esto lo voy a pasar rápido porque después igual se toca en otra parte del tema. Esto también es historia, pero el fotograbado tradicional, o sea, la preparación de los originales de arte, o sea, el proceso de autotipía, se hacía analógicamente en un laboratorio de fotografía, como igual que casi prácticamente un laboratorio de fotografía, y lógicamente los procesos actuales se hacen digitalmente. Pero esto tiene su encanto en el sentido que es tan artesanal, o puede ser tan artesanal, inclusive como el amor a la fotografía que ha vuelto en algunos diseñadores actuales y demás, así como el amor al arte ha vuelto el amor a la fotografía. El fotografado tradicional, que lo inventó Nips, etcétera, etcétera, tenía estos componentes. Esta es como una cámara fotográfica, por supuesto, ¿no? La cámara oscura, digamos, como había en esa época. Acá tenemos el original plano continuo, las lentes. Acá se le imponía una trama que ya estaba dibujada sobre un papel tipo celuloide y se grababa en la película gráfica tramada y salían por los intersticios los puntos de trama. Eso mismo se hace desde hace ya unas décadas a través del Raster Image Processor. Donde produce una rasterización, convertir la imagen
formato gráfico vectorial, el conjunto de píxeles o puntos, dots, digamos, para ser desplegados en medio de salida digital, monitor, impresor, etc. ¿Qué es lo que normalmente debemos conocer más sobre esto? Porque es lo más común y es donde el diseñador tiene que dar el paso de comunicación a través de las tecnologías de tramado para imprimir, depende en qué sistema. Normalmente hoy día en prácticamente todos los sistemas hay ya el procedimiento más común es este, digamos. Pero bueno, vamos a hacerlo por las siglas y explicamos de qué se trata. Computer to film, de la computadora a la película gráfica, como es esto, que después graba la chapa. Con la película gráfica, graba la chapa. Yo creo que eso ya lo vimos en los afines del Tecno 1. Computer to Plate es una tecnología más nueva que esta, por supuesto, que es de la computadora a la plancha, o sea, graba directamente la plancha, evita la película gráfica. Este es un celuloide grabado, yo lo mostraba, no sé si se acuerdan. Y después mostré esto también, que es para el offset, por ejemplo, en el caso del offset, es Computer to Plate. CTFP, Computer to Flexoplate, para la placa de flexografía. Computer to Cylinder es un grabado que va al cilindro, directo al cilindro de rotograbado. Y Computer to Schablon, directo a el grabado de la malla de serigrafía. O sea, ¿por qué dije esto es lo que más queda porque esto es lo que va a tener contacto, porque uno tiene que imprimir algo para determinar, y lo tiene que llevar a determinada imprenta, y te dice, yo no tengo CTP, tengo CTF. Bueno, listo, se prepara para el CTF. Esto va para la imprenta, no es que lo tienen que hacer ustedes completamente. Si hay que imprimir en offset, digamos, si hay que imprimir en flexografía, por lo menos saber, porque por ahí el imprentero le va a decir que yo tengo CTP y ustedes van a quedar mirando al techo y no van a saber de qué se trata. Aparte que lo tomamos en los exámenes para saberlo, que es lo más interesante. Bueno, acá están los procesos. No la voy a hacer muy largo, pero cuando es Computer to Film, primero se graba la película gráfica y después se la pasa por insoladora, y en unos segundos graba la chapa que va a ser en la matriz del offset. Acá un CTP graba directo, no hace película. Acá graba directo también el fotopolímero. Acá el cilindro de rotograbado. Y acá hay un cuadro con un procedimiento, digamos, por donde siguen todos los pasos en cada uno de los sistemas de impresión. Inclusive, cuando va directamente a la máquina de imprimir, fíjense que acá también aparece el directo. ¿Cuál es la diferencia entre la impresión directa, digamos, de imágenes con las láser o cualquiera de los sistemas que no son a través de matrices? También el software hace lo mismo, hace un proceso autotípico, pero lo hace dentro de la máquina. Y ahí salen los impresos de los lindos diseños que hacen ustedes.